A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a su programa que nos están viendo en todo el mundo a través del canal 7 de Intercable, Roku, Internet, YouTube, Instagram, streaming. Todo el mundo nos está viendo. Hoy con un invitado muy especial, el abogado, el asesor político. Tienen una página web muy exitosa, nuestro amigo, jefe del partido político 20 en la ciudad de Lechería, nuestro amigo Pedro Galvis. Galvis, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias, Leo. Un gran placer encontrarme contigo nuevamente. Y bueno, te felicito por este nuevo espacio, que es una ventana necesaria en estos tiempos tan complicados, donde la posverdad se ha apoderado de las mentes y corazones de los venezolanos. Y es importante espacio para discutir, analizar los temas de actualidad que afectan y que involucran a nuestro país, Venezuela, y especialmente el Estado Zulia. Así es, Pedro. Bienvenido. Vamos a hablar de todo hoy, Pedro. A la orden. Como te corresponde. ¿Dónde vives? En Lechería, de la avenida Anzoátegui. ¿Desde hace cuántos años, Pedro? Bueno, yo regresé a Venezuela en el año 1999. Los primeros años me radiqué en Puerto Morro. Y a partir del año 2008, me mudé para esta emblemática obra de Fruto Vivas, El Árbol para Vivir. Y desde el 2008 estoy en El Árbol para Vivir. Qué bien. ¿Esposa? Sí. ¿Hijo? Bueno, tengo a Ana, que no es exactamente mi hija, pero al que Dios pero no le es da tu hija. Sí lo es. Pues al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrino. Entonces le trajo esta Bienvenida, Ana. Pedro, Lechería. Cuando llegaste, ya hace varios años, ¿cuál era tu opinión y tu visión sobre Lechería cuando llegaste? Bueno, yo en principio me vine para regresarme a Estados Unidos, porque vine casualmente a recuperar un dinero de una estafa que me hizo el socio que tenía aquí en Venezuela operando las actividades comerciales que realizaba. Pero caí en la trampa y Lechería me sedujo, aparte de que era el lugar donde pasé buena parte de mi niñez, mi infancia, mis amigos, etcétera, grandes. Bueno, nosotros viviendo en Caracas, no pelaba un fin de semana para acá. Yo a veces salía de la universidad a las 6 de la tarde y a las 12:30 de la noche ya estaba bailando en la discoteca en El Morro. Otro grupo estaba haciéndole mantenimiento a la lancha y bueno, pasaba 2 o 3 días intensos y llegaba a Caracas rojito y feliz. Como cualquier citadino caraqueño. Sí, como cualquier citadino caraqueño. Sí. Una vez me regreso aquí, yo viví en Miami y bueno, las cosas me resultaban tan espectaculares porque bueno, salía de mi casa, 80 pasos de mi casa, ya me estaba mojando los pies en la arena y en el mar.
hacía 20 kilómetros de ciclismo montaña diaria. Y eso lo hacía, salía de mi casa, me iba, subía el morro, bajaba el morro, regresaba, eran 20 kilómetros. Y luego jugaba golf. Y bueno, como soy abogado tributario, muchos de mis clientes me citaban no a su oficina. Dice, Pedro, tengo un problema. Ajá, ¿qué pasó? ¿Podemos jugar golf esta tarde? No, esta tarde no puedo porque tengo un compromiso con otro cliente. Entonces hice de la cancha de golf mi patio de trabajo. Entonces, bueno, realmente fue una pesadilla. Imagínate una persona de mis características y tener que jugar golf 6, 7 días a la semana. Eso era como Pedro en el País de las Maravillas. Y bueno, aquí me quedé. ¿Y te enamoraste aquí? Sí, por supuesto. Bueno, ya yo estaba, sabes que yo estoy de larga data. A mí me atrajo una barcelonesa en el 87. Y esa barcelonesa, bueno, con el tiempo le tomo cariño porque ya desde el 87 todavía al sol de hoy es mi esposa. Sí. Nos casamos en el 94. Sí. Y bueno, hasta la fecha, bueno, soy casado en primeras nupcias. Y creo que es Qué bendición. Sí. Pedro, ¿cuál es tu visión actual sobre lechería? Englóbame toda la ciudad. Servicios, ciudadanos, vecinos, futuro. ¿Cómo la visualiza? Mediano, corto, mediano, largo plazo. Bueno, en primer lugar, yo tendría que decir que lechería es hermosa por la obra de Dios. En primer lugar, que nos dio este gran territorio con enormes potencialidades y belleza. Y en segundo lugar, por el trabajo de grandes visionarios, empresarios privados, arquitectos e ingenieros, que engalanaron todas estas salinas y las convirtieron en lo que es hoy. La proyección, por ejemplo, de Camejo Octavio con la visualización de Castor, de la zona turística de El Morro, que era una obra, bueno, sencillamente espectacular. En mis años mozos, solíamos caminar por todas estas salinas y llegar a la playa de hoy, es la playa esta que está circundando la parte del Morro. Y bueno, esas eran muchas olas y las playas contaminadas. Recuerdo que había un avión ahí que se había estrellado en las puntas. En fin, era una tierra de aventuras para los muchachos de 8, 9, 10, 11 años, que en aquel momento podíamos estar dándoles rienda suelta a nuestra imaginación y bueno, explorábamos el municipio. Hoy, obviamente, la visión que se tuvo en algún momento ha tenido un viraje de una ciudad que apuntaba a ser la capital del turismo en Venezuela y de la cual justamente Cancún vino para tomar alguna experiencia y más o menos a los 2, 3, 4 años de empezar a construirse el complejo turístico El Morro. Hoy Cancún, lo que es el municipio Quintana Roo, tiene más de 200, casi 300 restaurantes, tiene más de restaurantes, bares, etcétera, y tiene más de 150 hoteles de altísima calidad. Y es una ciudad en donde, bueno, se han abocado al servicio. Nosotros creo que confundimos un poco el norte y pensamos en algún momento que el turismo es arenita, playita. No, el turismo es servicio. La gente no viene solamente aquí a asarse con el sol, que es espectacular, con las playas, que son hermosísimas. El turista que viene tiene que ser atendido. De hecho, yo en el año 1986 formé parte de la primera promoción de guías turísticos del estado de Anzoátegui y en esa época llegaban 1.000, 1.500, 1.700 turistas canadienses semanales. Sonquest. Sí. Y bueno, imagínate tú, unos muchachos en aquel momento todavía que cada día nos ganábamos 200, 300 dólares diarios por nuestro servicio como guía de turistas. ¿Un dineral hoy en día? Un dineral Hoy en día. Sí, cómo no. Pero es que Venezuela siempre fue así. O sea, Venezuela pintaba a ser la capital del mundo en lo que es infraestructura y economía. Pero lamentablemente en Venezuela nos ha perseguido un fantasma
que, bueno, desde nuestros orígenes, al principio fueron los populistas, los caudillos, las montoneras, luego llegaron los dictadores y finalmente, bueno, cuando se desaloja a Pérez Jiménez del poder con aquella célebre frase de su primer lugarteniente general, vámonos porque pescuezo no retoña. Tarazona. Tarazona. Y se montan en la vaca sagrada y se van. Bueno, empieza un proceso de transición a la democracia. Como nos están viendo todo el mundo, en todas partes, a cualquier hora, explícale por tu cámara qué es la vaca sagrada. La vaca sagrada fue el avión presidencial del momento, en la cual, bueno, Pérez Jiménez colocó sus alhajas, sus pocas pertenencias y, bueno, mucho metálico. Y, bueno, unas maletas. Bueno, dicen que habían algunas maletas ahí, no sé qué contenían las maletas, pero bueno, después supe que vivía muy bien en Madrid. En Madrid. Sí, lamentablemente hay que reconocerlo. La dirigencia política no ha estado a la altura de un país tan hermoso y con tantas potencialidades como el de Venezuela. Por eso es que yo parto de la tesis de que en Venezuela lo que hubo fue un proceso de transición a la democracia a partir de la caída de Pérez Jiménez. Eso me puede hacer sonar como un hereje para algunos defensores buenistas del término, pero es que a lo largo del siglo XIX y XX se ha vaciado de contenido las palabras. Venezuela en su mejor momento fue una democracia imperfecta, también conocida como democracias electoralistas, en donde se alternaba el poder frecuentemente, pero realmente había deficiencia de las instituciones, tanto las instituciones de poder, la separación de poderes, la infraestructura, y bueno, el control que progresivamente iban tomando los políticos de los ciudadanos, al punto de que en algún momento, después, en el momento crítico, que creo que fue lo que le metió la primera puñalada al proyecto democrático de Venezuela, fue una vez que se elaboró la Constitución de 1961, a los pocos meses, derogan el derecho y las garantías económicas a todos los ciudadanos. Eso era muy mal augurio. Así es. Pero esa es la realidad. Ahí empezó la debacle. Sí. Ahí empezamos un proceso que es bien complejo para comprender, pero que es la realidad. En Venezuela no hemos tenido garantías económicas nunca, jamás en la vida. Sí ha habido ciertas libertades de comercio, pero eso derivó en prácticas que nada contribuyen al reforzamiento de las democracias liberales, sino que por el contrario crea prácticas nefastas como el capitalismo para los panas. En Estados Unidos es llamado crony capitalism. ¿Y qué es eso? Esos son los enchufados de hoy. Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, y por ahí seguimos en nuestra tragedia. Casualmente este año, el año 2023, marca el punto de quiebre de nuestra democracia, sí. El tipping point. El mes de diciembre del 93, los partidos hegemónicos del momento, el bipartidismo se rompió. Acción Democrática y COPEI, que por lo general sacaban el 94 al 96% del total de los votos que se emitían en las urnas en aquellas elecciones, perdieron el 60% de su patrimonio electoral, porque los votos no son yacentes, y irrumpen dos personajes, uno que estaba reencauchado, que era Caldera, que se asoció con todas las figuras que formaban parte del espectro político, independientemente de la ideología, y metió a los comunistas, los socialistas. El chiripero, el chiripero, sí. Famoso. Vamos a hacer algo, Pedro, porque tú sabes que el tiempo en televisión es un dictador. Tú sabes que esa palabra como que está de moda actualmente, ¿no? Lamentándolo mucho. Por toda Latinoamérica y por varias partes del mundo. Ya volvemos con nuestro invitado de hoy, el abogado Pedro Galvis. Ya regresamos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo. Con Silva Russo. De vuelta con el invitado de hoy, Pedro Galvis, para todo el mundo. Pedro, estás hablando muy bien sobre la historia reciente prácticamente de la política venezolana.
y sobre el bipartidismo. ¿Cuál es tu opinión hoy en día de la política actualmente? Actualmente yo pienso que tenemos una gran oportunidad, porque ya a estas alturas del juego los venezolanos sabemos lo que no queremos. Muchos ya saben lo que quieren, pero la mayoría no sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere. ¿Y sabe lo que no quiere? Más socialismo, más socialistas, más demagogos. El tiempo de los demagogos, de los populistas y de los socialistas llegó a un fin. Lo que pasa es que es un gran conglomerado de personas, de partidos y de dirigentes, y se lo voy a decir tan claro como el agua. Todos los partidos y todos los líderes que han circulado por el espectro político de Venezuela desde el año de 1900 hasta el año 2023 han sido socialistas. Unos son socialistas come flor y otros son socialistas come gente. Pero en realidad el gran mal, el enemigo del venezolano ha sido el socialismo, que ha fracasado en cada oportunidad, en cada momento y en cada lugar que se ha tratado de implementar. ¿Y cómo defines el socialdemócrata? El socialdemócrata es un socialista democrático que cree y defiende las libertades políticas, pero no cree tanto en las libertades económicas. Ahí puede estar por lo menos Acción Democrática, Pedro. Ahí están todos. Ahí ¿Social está. cristianismo también? Sí, lo del cristianismo me da mucha pena decirlo, porque mi papá es de origen copeyano, pero el Partido Social Cristiano Copey era antes el Partido Demócrata Cristiano Copey. Eran hombres muy valiosos mentalmente, pero que tenían unas convicciones muy débiles. Pasaron del Partido Demócrata Cristiano Copey al Partido Social Cristiano Copey. Es decir, el Copey antes era el partido de centro derecha, pero como no ganaban elecciones y le tenían miedo al socialcristianismo, entonces se pasaron para la izquierda. Entonces, con ese tipo de convicciones, ¿qué clase de líderes podemos tener? No es casual que en este momento los dirigentes hayan perdido el hábito de educar y de informar al país, a su militancia y a su gente de los grandes temas que afectan a la vida y a la política del país. Ahora los políticos se han vuelto, bueno, diría yo, charlatanes, vacíos, embusteros, hablan con medias verdades, falacias, no argumentan, simplemente afirman y lanzan hechos allí, pero no argumentan a profundidad ni reconocen sus errores. Entonces es un gran mal, porque la democracia es separación de poderes, la democracia es rendición de cuentas claras, la democracia en su concepto, en su ideal, es perfecta, es el mejor sistema de gobierno. Teóricamente. Como decía Churchill, la democracia es el mejor sistema de gobierno a excepción de todos los demás. También decía Churchill que, bueno, no hay nada, el peor enemigo de la democracia es una conversación promedio con un elector de 5 minutos. En 5 minutos de conversación con un elector promedio acababan con la democracia. ¿Y por qué? Bueno, por la gran desconfianza que ha venido creciendo sistemáticamente de las personas hacia la política, cosa que nos tiene subido en esta situación tan lamentable, porque bien, como decía Platón, cuando los pueblos se desentienden de la política, terminan gobernados por las peores personas. Yo creo que en este momento, en este país, no podemos hallar peores personas. Sí podemos estar en peores condiciones, sí, pero peores personas de las que hay en la actualidad, actuando como políticos, realmente no representan la aspiración de los venezolanos, ni tampoco satisfacen las necesidades de un país que está contenido a avanzar, que tiene el futuro garantizado para progresar, para tener orden, para llenarle de plata a los bolsillos de las familias venezolanas. Un país que está ansioso de reencontrarse con su gente. Tenemos 7 millones de venezolanos en el mundo regados y bueno, muchos ansiando con regresar. Yo hablo permanentemente con mis amigos y ellos dicen, oye, es que no hay como Venezuela. Yo me fui, pero yo no vendí nada porque yo aspiro a regresar, pero ya estoy cansado. Entonces, a esa es una discusión que es demasiado profunda para darla ligeramente. El venezolano, el ciudadano que está agobiado por tantos problemas, el ciudadano venezolano que está buscando una salida, ese ciudadano venezolano tenemos que darle una respuesta responsable. Y les voy a decir algo. El primer acto de corrupción que comete un funcionario es presentarse para un cargo para el cual no está preparado. Ahora yo me pregunto, había cuenta de las gestiones políticas que se han venido desarrollando en el país. Esos funcionarios públicos
han cumplido algunas de las promesas que han hecho. Hoy están los venezolanos mejor que antes. Venezuela fue siempre un país con mucha potencialidad. Teníamos, bueno, mucho terreno para avanzar y para crecer. En alguna oportunidad por allá, por los 80, en Estados Unidos nos llamaban la tribu Tabarato, en donde los profesores, los maestros, las enfermeras, los profesionales medios podían ir a Estados Unidos y gastar a manos llenas con dinero bien habido de su trabajo, de sus pensiones, de sus jubilaciones. Hoy el sueldo mínimo en Venezuela equivale a 22 centavos de dólar al día. Con 22 centavos de dólar al día, tú no haces nada en ningún lugar, y menos en Venezuela, que este régimen que hoy nos oprime ha llevado a los venezolanos a tiempos de 1820, cuando 90% de la población del mundo vivía en condiciones de pobreza extrema. Dime algo, Pedro. Estás hablando desde 1900. ¿No se rescata absolutamente nada, según tu opinión, desde 1900? Lo que podemos rescatar es que hubo un proceso de transición que buscaba nivelar el juego. Hubo un proceso de transición que buscaba salir de los caudillos, de las montoneras, de las guerras civiles, de los dictadores, para darle paso a un sistema de gobierno democrático donde la gente, los ciudadanos, pudiesen tomar control del destino de sus vidas. Y así fue, pero fue un intento fallido, porque, lamentándolo mucho, sin excepción, discúlpenme, no me vayan a crucificar por lo que voy a decir, pero ¿qué de bueno puede tener una persona cuyos valores y educación vienen basadas en el marxismo, en el capital? Marx fue el presidente del Club de Beodos de Alemania. Tenía mucho tiempo libre y mucho alcohol en la sangre. Y en los tiempos que Marx redactó el Capital, él tenía algunas razones para asegurar y aseverar que el mundo era como él planteaba. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tiempos de la revolución preindustrial. Entonces, obviamente, los trabajadores eran explotados, la mayor cantidad de las personas eran pobres, estoy hablando de más del 90% de la población era pobre en el mundo. Pero a raíz de la primera revolución industrial eso empezó a cambiar. Entonces, la pobreza empezó a reducir en niveles mínimos, pero empezó a reducir. Luego llegamos a 1900 y empieza el tema con los sindicalistas. Empezó en Chicago la primera revolución de trabajadores que dio origen al Día Internacional del Trabajo, pero esos trabajadores y esos sindicatos consiguieron unas reivindicadores que lo hicieron más prósperos y por lo tanto menos pobres. Luego vino la Primera Guerra Mundial y eso trajo como consecuencia un proceso de transformación industrial donde, bueno, se generaron muchos empleos. Eso también ayudó a contribuir a que muchas personas en el mundo salieran de la pobreza extrema, y la pobreza extrema seguía bajando, pero una tasa muy pequeña. A partir de 1944-45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y derrotan al nazismo, que es socialismo, bueno, muchos de los países de la Europa oriental se incorporan a las políticas de mercado liberal, de libre mercado, y empiezan a progresar a unos niveles asombrosos, y después siguen produciéndose hechos como, por ejemplo, la adopción de China, la caída del muro de Berlín, que por cierto se cayó para este lado, no se cayó para el lado de aquel. Sí. Y luego, cuando se cae el muro de Berlín, otros países de la Europa Oriental empiezan a incorporar, a adoptar la política del libre mercado. Sigue pasando el tiempo, entonces ya la curva se ve despegarse, pero asombrosamente, un despegue providencial. De hecho, yo tengo una lámina que es invaluable, porque desmonta todas las mentiras que nos han dicho estos socialistas de la actualidad. Luego de la caída del muro de Berlín viene China con la adopción de un país, dos modelos, y empieza a abrirse a la economía, y eso surge a partir de, que el plan de desarrollo económico de Mao en aquel momento permitió. Todos los que producían en el campo tenían que darle toda la producción al gobierno y se quedaban solamente con lo indispensable para vivir. Entonces China había arruinado. Entonces 4 granjeros en una provincia de China se ponen de acuerdo y se pusieron a producir más de lo que el Estado les pedía que produjeran.
y con el remanente lo comercializaban entre otros. Y entonces se empezó a producir un fenómeno económico que Mao se dio cuenta que estaba pasando y se hizo la vista gorda. Ahí él entendió que cuando los trabajadores no tienen incentivos, ni el empresario tiene incentivos para invertir, deja de producir y entra en la gran hambruna que causó más de 100 millones de muertes en China. Así es. Y así la historia continúa. Así Luego fue la historia. vino, con China, fue cuando vimos especialmente que la curva de la pobreza tuvo una caída picada importante. y la curva de la riqueza una empinada espectacular. Prometo dejarles la lámina, pasársela, no? se la paso en un Encima serás PDF invitado con mucho gusto. y ustedes lo podrán exhibir en su Serás pantalla. invitado con mucho gusto las veces que haga falta. Ya volvemos con nuestro invitado, el abogado Pedro Galvis. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el abogado Pedro Galvis. Pedro, tú sabes que aquí decimos siempre que el programa es de los entrevistados, o sea, es tuyo. Por eso ustedes tienen la posibilidad de no ser agredidos, ser respetados, tener el tiempo que haga falta para expresar sus ideas claramente. Hay que creer en la educación y en la decencia y hay que creer fundamentalmente que el invitado quiere expresar unas ideas que tú has demostrado, las tienes clarísimas, sumamente claras. Diste un buen paseo durante varias décadas. Vamos a aterrizar ahora en la actualidad. Vives en Lechería. Eres un ciudadano, eres vecino y tienes una función política que es a lo mejor el oficio más hermoso y el oficio increíblemente más irrespetado en esta nación. A lo mejor existen naciones, países, gobiernos en el planeta donde el ser político es algo que te honra a la familia. Te sientes orgulloso de que tengas un familiar, tío, papá, hermano, político, con P mayúscula, claro. ¿Cómo ves la política en sí en estos tiempos? ¿Cómo determinarías tú, cuál es tu análisis, en qué se ha convertido la política? La política se ha convertido en un desaguadero. Hemos llegado a la conclusión de que debe haber un cambio en el sistema completo. Habiéndoles dicho antes que uno de los grandes males que ha tenido Venezuela es que toda su dirigencia es socialista, entonces obviamente ellos son parte del problema. El socialista come flor o el socialista come gente, que es el que tenemos en Miraflores en este momento. Entonces, con ese tipo de dirigentes, obviamente el país no va a alcanzar su destino, que es triunfar, que es vencer, que es ser exitoso. Con ese tipo de dirigencia no lo vamos a llegar. Y una dirigencia que está habituada a mentir y a no rendir cuentas, lo más importante de una democracia, además de la separación de los poderes, es que los políticos se hagan responsables de sus acciones y rindan cuentas. Porque cada vez que un empresario desembolsa un monto determinado de dinero para invertir en un negocio, él pone en riesgo su patrimonio y corre las consecuencias, paga el precio por sus acciones. Si el negocio fracasa, perdió el empresario. Pero si el negocio triunfa, ganó el empresario. En cambio, cuando el gobierno coloca un dinero en algún emprendimiento, algún negocio, si el negocio fracasa, es culpa del gobierno. Y por lo general nunca triunfa, pero con la salvedad
de que el gobierno nunca arriesga su dinero, porque el gobierno no tiene dinero. El que tiene dinero es el particular, el ciudadano que diariamente desembolsa un monto de dinero para pagar impuestos. 16% de IVA, 22% de impuesto total, los impuestos municipales paga 2%, 30% impuestos sobre la renta, impuestos sobre las sucesiones que llegan hasta el 34%. Es decir, Venezuela es un mito aquello de que no se paga impuestos. Somos el país que paga más impuestos y en cantidades horrorosas, además de las coimas que ahora se ha acostumbrado para poder abrir. De acuerdo al índice, en estos próximos días viene la cumbre mundial de Oslo, del Foro Económico Mundial, y bueno, ellos tienen un índice justamente para hacer negocio, y Venezuela es uno de los peores países para hacer negocio. Y uno de los índices que se usan en Oslo para determinar el nivel de idealización para realizar negocios en un país, lo miden por el nivel de sofisticación de los negocios. Entonces, un nivel de sofisticación de los negocios, la minería no requiere mayor nivel de sofisticación. La industria petrolera, por el contrario, sí es una empresa que requiere mucha ingeniería, mucha tecnología, geología, etc. Entonces, en un país donde, como tú lo dijiste hace un rato, quienes están ahorita produciendo mayor cantidad de dinero son los oficios de reparación de zapatos, peluqueros, que reparan lavadoras, aire acondicionado. Se convirtió en una nueva clase social. Y la clase media, que antes era la clase media, hoy nos hemos convertido en los nuevos pobres. Recordemos que el índice de la encuesta en COVID del año 2022 arrojó que, bueno, se redujo un poco la pobreza, pero igualmente los venezolanos, en 80% de los venezolanos viven en condiciones de pobreza multidimensional y 73% de los venezolanos en pobreza extrema. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, eso hay que cambiarlo, pero lo que se cambia es el sistema. Y el sistema que ha producido todo esto, claro, es el socialismo. Sí. Dinos algo, Pedro. Tú dices que somos una nación pagadera en cuanto a los impuestos, que pagamos impuestos por cualquier causa. ¿Dónde vemos reflejados esos impuestos? En los carros y en los apartamentos de los políticos de turno, de los burócratas de turno y los amigos, sus enchufados, o los chronic capitalistas. ¿Nuestro sistema tributario entonces funciona mal o no funciona, o es las personas que no lo saben manejar y no funciona bien por ello? Bueno, realmente creo que funciona, es lo mejor que funciona para mal de los ciudadanos. Porque aparte que una cosa es la tributación nacional y otra la municipal. Vemos el caso de lecherías en concreto. En lechería, bueno, los funcionarios se han coludido para robar, extraer el patrimonio precario de los ciudadanos en lo que significa, por ejemplo, el cobro de las tarifas de aseo urbano y de aseo de recolección domiciliaria. Los funcionarios se han coludido para cobrar unas tasas exorbitantes por concepto de emisión de patente de industria y comercio. Nadie sabe cuánto cuesta una patente de industria y comercio porque, bueno, hay que... es una telaraña muy gruesa que hay que descifrar y no se llega nunca al fin de esta situación. En lechería, por ejemplo, hay una proliferación de permisos indiscriminados que ha traído como consecuencia cosas como, por ejemplo, lo que sucedió al lado de Dimitrios Demos, donde no se cumplieron con las ordenanzas en materia de urbanismo y se adosó a la estructura del museo, que luego terminó siendo afectada fuertemente. Sí hubo una separación a posteriori, pero finalmente un tribunal dictaminó que había que declaró un edicto de obra nueva y paralizó la obra. Pero lo mismo está pasando en Plaza Mayor, con ese monstruo, ese gigantesco centro comercial que rompe por completo con la estética, con la visual, con la visión que se planteó en algún momento de lo que sería Castor, y hoy vemos ese mamotreto allí y no hay ley, no hay tribunal, no hay justicia a la cual acudir. No hay dolientes tampoco. Dolientes hay muchos. Lo que pasa es que los dolientes, en muchos casos, yo veo que están como desilusionados, están frustrados, están de alguna manera desmovilizados porque piensan que todos son iguales. Y lo peor que podemos hacer es generalizar. El oficio de político ha sido vilipendiado en la historia de la humanidad por muchísimo tiempo. Pero yo le voy a decir algo.
A mí, cuando me preguntan, ¿y usted qué hace? Yo orgullosamente respondo, yo soy un dirigente político y soy un ciudadano ejemplar. Yo pago mis impuestos, yo vivo la vida dignamente, vivo de acuerdo a los mandamientos de Dios y jamás he sido funcionario público, jamás he ejercido un cargo de poder, jamás he sido burócrata, jamás he sido contratista y aquí me ven ya más de 20 años dedicado al noble ejercicio de la política porque tuve que hacer un ejercicio de legítima defensa. Hoy hacer política en este país es un ejercicio de legítima defensa. Si no hacemos política, si no nos activamos, si no participamos, entonces dejaremos a los malhechores de siempre, a los truanes de siempre, a los demagogos, a los buenistas, dejándonos decir, creyéndole las mentiras, haciéndose del poder y después desentendiéndose de sus electores. Entonces, por eso, en este momento recurro a Aristóteles cuando decía que toda asociación humana tiene por objeto algún fin, algún beneficio. Y de todas esas asociaciones humanas, la política es la más sublime, porque es la que se encarga de la cosa pública, la que se encarga de la ciudad, de los ciudadanos, de la ciudadanía, de hacer política para que la gente viva bien. Sin embargo, hoy yo veo una falta de profundidad asombrosa de parte de la dirigencia política. Mucho paracaidista, Pedro. Mucho paracaidista, mucho tránsfuga, mucho arribista. No sé qué es lo que buscan en la política. Y el concepto, Pedro, brevemente, que el coordinador me está haciendo señas, pero el concepto tuyo de la política en la oposición, ¿cuál es? Bueno, que hay una oposición que no ha estado a la altura, que se ha abrogado la representatividad de los ciudadanos durante más de 20 años, cometen los mismos errores, nos ya han llevado de fracaso en fracaso. Es un comando transforme, un día lo vemos con una camisa de un color, otro día lo vemos con camisa de otro color, a veces lo vemos con franelitas multicolores y una pata en cada parte del tablero. Se disfrazan, se viven, se cambian, se transforman, son unos tránsfugas, son irresponsables, porque durante el tiempo de conducción no ha habido un éxito que nos haya permitido avanzar en términos democráticos, al menos para tratar de redemocratizar el país. Y Venezuela con Chávez, que era una democracia, era un régimen híbrido, que tenía algunas facciones de respeto democrático, pero obviamente de carácter autoritario, a los niveles de hoy, que tenemos un régimen autoritario hegemónico, que con su mandato, con su ejercicio del poder, ha limitado los derechos y garantías democráticas, los derechos humanos, y obviamente es un gobierno que está buscando mantenerse indefinidamente en el poder. Y eso tenemos que cambiarlo. Entonces, para salir de este sistema en el cual subyuga a la nación y a los venezolanos, ha llevado a niveles de pobreza indescriptibles e insoportables, tenemos que salir de sus pilares. Ya vamos a hablar de eso, Pedro. Con nosotros, Pedro Galvis. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el abogado político, dirigente político de 20 organización política, Pedro Galvis. Pedro, vamos a hablar de tu organización política. ¿Cómo no? No faltaba más. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué planes existen? ¿Cómo están los dirigentes, la líder nacional de tu partido político? Cuéntanos. Estamos viviendo nuestro mejor momento. María Corina Machado hoy representa la esperanza de los venezolanos, porque ha sido una mujer consecuente, que desde el principio ha dicho las cosas por su nombre. Fue la primera mujer y la primera dirigente política que en el furor de la era de Chávez fue y le dijo, expropiar es robar. Y Chávez le ripostó, ¿tú me estás llamando ladrón? Sí. Porque usted está expropiando y no le está pagando, y eso es robar, expropiar es robar. Desde entonces, María Corina Machado ha mantenido una conducta implacable
anclada en sólidos valores morales y éticos que compartimos en la mayoría de los dirigentes de 20, por lo menos en mi caso, no queda duda que es así. Yo cuando llegué a 20 llegué a mi casa, porque es el Partido de la Libertad que comulga con las mismas ideas que yo he tenido desde cuando era un niño. Yo no me explicaba por qué aquí las cosas tenían que ser gratis cuando eran malas. Aquí no hay nada gratis. Todo lo que nosotros nos dan, a alguien se lo quitan. Y en todas formas, hoy hablando con mi niña, cuando venía aquí al programa, decía que el nivel de calidad de la educación es terrible, Entonces, bueno, los colegios públicos obviamente no dan la educación que va a ser necesario para progresar en el futuro, y estoy muy preocupado por esta generación actual que está muy mal formada, y por lo tanto es necesario que recurran a una educación fuera del sistema. Los padres deben buscar maneras de darle una educación especial, adicional a la de la academia, a la de los institutos. Porque de lo contrario, esta generación completa y el país va a perder una generación. Y bueno, no solamente de TikTok vive el hombre, necesitamos ingenieros, necesitamos doctores, necesitamos abogados, necesitamos comunicadores sociales. Necesitamos políticos. Y necesitamos políticos, pero buenos políticos. Y buenos políticos. No sé, el término dirigente se asocia a que dirige gente. Pero ¿para dónde nos dirigen? Así es. Nos han venido dirigiendo de fracaso en fracaso, de abismo en abismo. Sí. Es hora de cambiar y salir. Es necesario encontrar más que políticos estadistas que se preocupen, como dijo John Fitzgerald Kennedy, que se preocupe más por las próximas generaciones y menos de las próximas elecciones. Pedro, en estos momentos se está dando un debate y hay un fraccionamiento nuevamente del G3 o del G4 de la oposición. En las encuestas, cuando uno las lee, los líderes de las organizaciones políticas con nombre y apellido, Henry Ramos, Enrique Capriles, Leopoldo López, Manuel Rosales, absolutamente todos no llegan ni al 2%. 1.5, 1.7, 1.8. Obviamente hay un rechazo total y absoluto a los líderes y a los dirigentes, que es la palabra que tú estás usando, sobre la supuesta oposición. Tú a lo mejor no te sientes identificado con esos líderes, pero el 80 y pico % de la nación tampoco, y los rechaza. Con estos últimos escándalos notorios, públicos, sisgos, monómeros, un desastre todo, da vergüenza prácticamente que la oposición, de una u otra forma, ellos se hayan autoelegido los líderes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, lo que pasa es que no ha habido un proceso de legitimación del liderazgo político opositor, porque con muchas excusas, desde el año 2004 han venido abrogándose la condición de máxima representación de la oposición, un grupo de partidos que, bueno, ha tenido varios nombres. El primero se llamó la Coordinadora Democrática, después se llamó la MU, después se llamó el Frente Amplio, después se llamó... O sea, cambian de nombre, pero no cambian de prácticas y mucho menos cambian de personas. Entonces, bueno, son las mismas personas con otra camisa que van a cometer los mismos errores porque es lo único que saben. Porque al final, ellos no se oponen directamente a las políticas de régimen porque ellos creen que esas son las políticas correctas, pero que si ellos las utilizan, si ellos las implementan, sí van a funcionar. Yo inclusive he escuchado afirmaciones de... Lo que pasa es que a mí no me gusta mencionar a las personas. No me gusta mencionar porque considero que las pequeñas mentes hablan de personas, las mentes promedio hablan de eventos y las grandes personas hablan de ideas. Yo soy un hombre de ideas, no por eso soy una gran mente, pero yo he escuchado a prominentes dirigentes de los opositores de estos partidos, que todos están inscritos en la Internacional Socialista, por cierto, decir que a la esposa de un dirigente connotado dijo: ustedes están traicionando el legado de Chávez. Más recientemente, en una entrevista en italiano que se le concedió a otro
prominente dirigente actual, dijo, bueno, pero es que no nos pueden acusar de ser la derecha. Mi partido está inscrito en la Internacional Socialista. Acción Democrática es vicepresidente de la Internacional Socialista. Un Nuevo Tiempo es demócrata social que está en la Internacional Socialista. El MAS, bueno, era socialista toda la vida, procomunista, marxista. Caldera se rodó el chiripero, todo, desde el Partido Comunista, el Partido Nacional Socialista, todos son socialistas. Entonces, al fin y al cabo, ellos creen, ellos juran que si ellos implementan el socialismo en el cual ellos creen, el Comeflor, las cosas van a ser diferentes. Pero no van a ser así. Porque cuando tú empiezas a implementar una política socialista, empiezas a afectar intereses. Y a medida que tú afectas intereses, entonces la gente se rebela y empiezas entonces a volverte cada vez más autoritario. Pasó en Brasil. Lula sacó a 10 millones de personas de la pobreza en una oportunidad, y cuando lo sacó empezaron a protestar. ¿Por qué? Porque antes eran ciudadanos que no tenían carro, que andaban en bicicleta o en moto, y ahora tenían carro y caían en los huecos, entonces obviamente se quejaban porque, bueno, querían buen acceso a los servicios públicos. No tenían teléfono, no lo tenían, entonces el teléfono presentaba fallas y se quejaban. Y por eso es que estos bandidos se han dado, y perdónenme por favor, no quería decirlo, pero lo dije, se han dado la tarea de decir y explicar con total falta bueno, con total descaro. Desfachatez, descaro. Desfachatez, descaro. Así que es que no lo podemos sacar a pobreza, porque se vuelven a la clase media y se vuelven escuálidos y nos tumban. Es que lo han dicho. Pero nosotros, bueno, los venezolanos, nos ha faltado una dirección política que diga sí, es verdad. Y por eso es que tenemos que salir de esta política. ¿Y por qué no lo hacen? Porque ellos creen en esa política. Ellos creen que ellos sí lo van a hacer bien. Pero el socialismo ha fallado en cada oportunidad, en cada momento y en cada lugar en que ha sido implementado. Y de hecho, el socialismo es responsable directo de la muerte de millones, más de 150 millones de personas murieron con el socialismo. Y en cambio el capitalismo tiene la pequeña virtud, el pequeño logro de haber logrado sacar desde 1820 hasta el 2015 a más de 2.500 millones de personas de la pobreza, que hoy viven con prosperidad, hoy son felices, hoy prosperan, trabajan y bueno, pueden pagarse sus cosas por su mismo sin que nadie les regale nada. Pedro, esa es la verdad. Pedro, estás siempre cordialmente invitado a que es tu programa, y quiero que en un minuto, viendo a tu cámara, te despidas de ese público vecinos, ciudadanos, políticos, porque todos de una u otra forma como ciudadanos somos políticos. Por favor, tu cámara, Pedro. Con ciudadanos, este es un momento crítico para el país. Aquí el mensaje principal es que no te rindas. Es momento de recuperar la confianza en la política. Eso no se recupera gratuitamente. No podemos venir y solicitar tu confianza y tú no la vas a otorgar directamente. Pero hoy hay un país esperanzado, ven a María Corina como la única opción de salvación para el país. Nosotros formamos parte del Partido de la Libertad y nuestro foco ha sido principalmente lograr las libertades plenas para los venezolanos, para poner orden en la casa, para poner plata en tu bolsillo y para poder unificar a la familia venezolana. Nosotros no te vamos a defraudar. Cuenta con mi palabra, cuenta con la palabra de los dirigentes de 20. Con 20 vamos a alcanzar no solamente la libertad, sino también la democracia y la prosperidad, para que todos nos sintamos orgullosos del país que vamos a construir. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Pedro. El Mercadito de la Fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El Mercadito de las Frutas presentó Con Silva Russo, siempre lo nuestro.